Muy bien, una vez que hemos revisado ya las fases de la actividad minera, la gran mayoría de esas fases se implementan dentro de la región, con excepción de algunas que pudieran obviarse, como la fase de refinación o la fase de fundición, ¿no? Sin embargo, ahora que ya conocemos entonces cuáles son cada una de esas fases, vamos a revisar cuáles son las principales concesiones mineras en el Ecuador y cuáles son sobre todo los principales proyectos mineros, ¿no? Dentro del Ecuador hay una gama de distintos proyectos mineros que actualmente están en fase de exploración o en fase de explotación ya. La gran mayoría se concentran dentro de la región Sierra. Sin embargo, los proyectos mineros más grandes están ubicados en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y por ende estas regiones son más susceptibles de recibir entonces inversión extranjera. Interesante, tenemos aquí el mapa minero del Ecuador, esto está actualizado al 2020, sí, pero recopila muy bien una gran cantidad de proyectos mineros que prácticamente se están llevando a cabo hoy en el Ecuador, ¿no? Dentro de los más conocidos hoy en día está, por ejemplo, Fruta del Norte, que se ubica en Zamora Chinchipe. Fruta del Norte ya se encuentra en fase de explotación. Tenemos también el proyecto Mirador, que es un proyecto emblemático que fue impulsado durante la presidencia del señor Rafael Correa. Fue también impulsado por el vicepresidente Jorge Glass. En su momento se estableció ya el sitio donde se iba a realizar la explotación, se empezó con la construcción de este gran proyecto minero y hoy en día ya se encuentra en fase entonces de explotación. Tenemos también el proyecto San Carlos Panatza, que es uno de las concesiones más grandes del Ecuador, abarcando un aproximado de 41.000 hectáreas. Actualmente se encuentra en fase de exploración. Sí, me parece que incluso están ingresando ya a la fase de evaluación económica, pero habrá que esperar todavía hasta el 2024, 2026 para saber si el proyecto San Carlos Panatza entra ya en fase de explotación. Tenemos también el proyecto Loma Larga, está ubicado en la provincia de Azuay, cerca de Cuenca. El proyecto Loma Larga de igual manera se encuentra en fase de exploración inicial. Bien, tenemos de los más reconocidos, tenemos el proyecto Ruta del Cobre, tenemos el proyecto Cangrejos también, ¿no? De igual manera, hay proyectos dentro del norte de la Sierra Ecuatoriana, como el proyecto Cascabel, el proyecto Pacto, muy polémico también el proyecto Pacto porque se quiere implementar dentro de o cercano a un área considerada como reserva de biosfera, que es el Choco Andino de Pichincha. Asimismo, tenemos el proyecto Yumiragua, que este proyecto está impulsado por la empresa de minería estatal del Ecuador. Bien, tenemos también el proyecto Sicchos, que muy interesante, el proyecto Cascabel, que también ha sufrido el intento de minería ilegal dentro de sus concesiones. Entonces, lamentablemente, bueno, la minería ilegal siempre ha sido un problema, pero esto no ha detenido entonces a las empresas para continuar con sus labores de exploración inicial, que la gran mayoría se encuentran en labores de exploración inicial y bueno, unos pocos ya se encuentran en labores de explotación, ¿no? Adicional a esto, nosotros podemos revisar el mapa que nos presenta el último boletín minero del Ecuador, donde ya recopilan el estado actual de los principales proyectos que existen dentro de la región. Y bueno, tenemos nosotros que analizar, por ejemplo, el proyecto San Carlos Panatza, les decía, tiene 38.548 hectáreas concesionadas, es el proyecto más grande del Ecuador, ¿ya? Ruta del Cobre tiene 7.299 hectáreas, en este caso, me parece que San Carlos Panatza está un poquito mal, ya un poquito más, ya rondando las 41.000 hectáreas. Tenemos el proyecto Mirador, 6.340, me parece que también está ya entre las 7.000 y un poquito más de hectáreas. El proyecto Fruta del Norte, que es un proyecto emblemático, diría yo, que ha demostrado prácticamente cómo se realiza minería responsable. Sí, Fruta del Norte actualmente tiene licencia para explotar oro, plata y también material de construcción, ¿no?
Cangrejos, importantísimo en la provincia del Oro. De igual manera, está en labores de exploración inicial. Loma Larga, decíamos, son 7.960 hectáreas nada más. El proyecto Curipamba, que es uno de los, si no estoy mal, la segunda concesión minera más grande del Ecuador, con 21.537 hectáreas, de igual manera destinado para la explotación de oro, cobre y plata, ¿no? Dentro de la provincia de Bolívar. En Cotopaxi el proyecto La Plata y bueno, en Imbabura el proyecto Yumiragua y Cascabel. ¿Ok? Entonces abordemos el proyecto Fruta del Norte. Sí, concesión aproximada 5.566 hectáreas. El concesionario, el titular minero es Aurelian Ecuador S.A., que prácticamente fue adquirido por la subsidiaria Lundin Gold Inc., ¿no? ¿Qué es lo que pretende Fruta del Norte? Pretende tener una producción de 340.000 onzas de oro al año, ¿sí? Y se estima que sus reservas rondan alrededor de los 4.92 millones de onzas de oro. Entonces, es un proyecto cuyo ciclo de vida prácticamente se lo estima entre 13 y 15 años. Sin embargo, en su plan de manejo ambiental detallan que el proyecto duraría aproximadamente 13 años. Sí, se ubica en la región de Zamora Chinchipe, en Yantzaza, y bueno, tienen un método de explotación subterráneo, ¿no? De igual manera tenemos el proyecto Mirador, concesión de 6.340 hectáreas. Le pertenece la concesión directamente a Ecuacorriente S.A., es el titular minero, y ellos pretenden tener una producción de 6.000 toneladas diarias de cobre, de concentrado de cobre. Han empezado con 15.000. Me parece que en el 2020 empezaron ellos ya a producir 15.000 y a partir de las 15.000 están subiendo hasta poder lograr esas 60.000 toneladas diarias. Es un proyecto de minería a gran escala, uno de los más grandes del Ecuador, y prácticamente se estima que este proyecto tiene reservas aproximadas de 860 millones de toneladas. Entonces es un proyecto que tiene una vida útil súper larga en relación a 30 años dentro del Ecuador, ¿no? Ubicado también en Zamora Chinchipe, ahora Zamora Chinchipe se ha vuelto prácticamente el nuevo Silicon Valley de la minería, dado estos dos proyectos como son Fruta del Norte y Mirador, ¿no? Proyectos emblemáticos hasta cierto punto por la responsabilidad ambiental, la calidad en relación a seguridad de sus trabajadores, en relación a sus procesos industriales actualizados, procesos de vanguardia. Entonces, prácticamente son dos proyectos emblemáticos. Tenemos también San Carlos Panatza. Ustedes ven que en realidad no están armados los campamentos, aún no está armada la infraestructura que se pretende levantar dentro de esta pequeña localidad de Limón Indaza, dentro de Morona, Santiago, y prácticamente es porque están en fase de exploración inicial. Me parece que están ingresando ya a la fase de exploración avanzada también, pero ha sido un proyecto muy polémico dada la férrima resistencia de las comunidades indígenas de la localidad, donde incluso se han detectado enfrentamientos armados, se ha detectado, se puede decir, sabotaje usando dinamita, tacos de dinamita contra las instalaciones de esta concesión. Entonces es un proyecto un poco controversial en relación a la oposición de las comunidades indígenas y sin embargo es uno de los más grandes concesionados del Ecuador con 41.760 hectáreas actualmente y cuyo titular minero es Expo Cobres S.A., que es una empresa china que ha realizado inversión dentro de esta zona. Están actualmente en fase de exploración, les decía, y prácticamente se estima que tendría una vida útil de 25 años. Tenemos el proyecto Loma Larga, de igual manera en la provincia de Azuay, cerca de Cuenca, en San Fernando, que tiene una concesión aproximada de 7.960 hectáreas, cuyo titular minero es Dundee Precious Metals y su subsidiaria sería Inf Metals del Ecuador, ¿no?
Se encuentra ya en fase de evaluación económica, ya ha cumplido en este caso con los trámites administrativos previos, los requisitos de ley, y se estima tienen reservas aproximadamente de 33.384 toneladas, así que va a ser un proyecto corto en relación a un ciclo de vida de 12 años. Entonces es interesante porque se va a extraer cobre netamente del subsuelo entonces de San Fernando. Sí, se va a extraer cobre. Bien, tenemos el proyecto Mina Nueva, igual un proyecto muy controversial, dada la cantidad de minería ilegal que ha sufrido entonces la localidad de Buenos Aires en Imbabura. El titular minero es Hanrain Ecuadorian Exploration y está ingresando en fase de evaluación económica. Sin embargo, me parece que ya solicitaron incluso el permiso para poder acceder y cambiar de fase a la explotación. Sin embargo, se han encontrado con una férrima resistencia por parte de los mineros ilegales que operan en esa zona, que se estima podrían ser más de 15.000 mineros ilegales. También organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Me parece que los Lobos justamente era una de estas organizaciones que impedía el ingreso ya del titular minero netamente a sus concesiones. Sin embargo, se estima que tendrá un ciclo de vida de 20 años y es el proyecto Mina Nueva, está vinculado al proyecto El Olivo, Mina Vieja, e incluso hay reportes de que estos mineros ilegales han querido ingresar al proyecto Cascabel, ¿no? Es interesante, lamentablemente estas mafias se apoderaron de las concesiones mineras y es por esto que estos proyectos mineros se encuentran en ocupación militar aproximadamente desde el 2019. Sin embargo, las actividades de minería ilegal no han cesado del todo y se continúa incluso con amenazas. Se prevé que hay colusión por parte de ciertas autoridades, personal administrativo, de las entidades públicas de control como el Arsen, el Ministerio del Ambiente. Entonces, el titular minero ha esperado pacientemente a que se solucionen este tipo de problemas para poder continuar con el proceso de explotación. Bueno, deseándole lo mejor entonces al proyecto Mina Nueva, deseándole lo mejor al titular minero, esperemos que se abandone ya esta práctica de minería ilegal que no solo provoca vastos daños al medio ambiente, sino también pone en riesgo la seguridad de las personas y de los moradores que permiten este tipo de actividades dentro de su región, ¿no? Hasta aquí hemos abordado ya los principales proyectos mineros que se encuentran en el Ecuador, los más grandes por lo menos, la gran mayoría se encuentran en fase de exploración inicial y habrá que estar pendiente a los años consecuentes para revisar si esos proyectos se concretan, ¿no? Y pasan ya a la fase de explotación. Porque es importante entonces que ustedes como estudiantes conozcan dónde están ubicados cada uno de estos proyectos, a qué se dedica y en qué fase está. Obviamente porque puede ser que aquí estén las futuras fuentes de empleo para ustedes profesionales de la gestión ambiental, ¿no? Sin más entonces, nos veríamos en una siguiente clase donde ya vamos a adentrarnos en las principales definiciones en materia ambiental relacionadas netamente ya con el seguimiento ambiental. Muchísimas gracias, nos vemos entonces en la siguiente clase.